Audiencia, seguimos escuchando a Miguel Soto. Apuntábamos que el propósito de obtener utilidades contables necesariamente conlleva el propósito que el profesor Londoño exige para los tipos del artículo 53. Esto es el propósito de manipular el precio de mercado. Sostener lo contrario importa nuevamente incurrir en un sofisma, en una petición de principio, dar por demostrado, sin demostrarlo, que la concurrencia del propósito de obtener utilidades contables excluye el propósito de incidir en el precio de las acciones y constituye una petición de principio porque en un delito donde desde antiguo y mayoritariamente, aunque no ya unánimemente, se ha admitido que el tipo requiere la concurrencia de un elemento subjetivo como es el de injuria, parece evidente que la concurrencia del denominado animus jocandi no necesariamente excluye la concurrencia del propósito exigido por el tipo, el denominado animus injuriandi. Por el contrario, generalmente la implica. Si para obtener un resultado jocoso me burlo y hago escarnio de determinadas características personales de otro, por regla general, conjunta e inescindiblemente lo estaré injuriando. Subjetivamente considerado, el propósito de burlarse y hacer escarnio de otra persona conlleva indisolublemente el propósito de injuriarlo. El propósito de obtener ganancias o utilidades contables conlleva indisolublemente unido el propósito de aumentar el valor de la sociedad y repartir dividendos de un monto más elevado. Y como el valor de la sociedad y el monto de los dividendos son factores que determinan el precio de las acciones, la conclusión obvia es que el propósito de obtener utilidades contables importa inevitablemente el propósito de determinar el precio de mercado de las acciones, en concreto al alza. Si la realización de una determinada conducta, la realización de determinadas transacciones de acciones, tiene como objeto aumentar las ganancias de una sociedad y por ende su valor y el monto de los dividendos que reparte, insoslayablemente dicha conducta tendrá como objetivo incidir sobre el precio de mercado de esas acciones que viene determinado por esos factores. Cuando un efecto se sigue de otro, es inevitable que quien persiga el segundo persiga también el primero. Quien persigue el antecedente necesariamente persigue el consecuente. Si pongo una bomba en un avión de pasajeros con el propósito que éste explote en el aire, matando a mi padre que viaja en él, posibilitando que cobre su seguro de vida del que soy beneficiario, necesariamente tengo también el propósito de matar a los restantes pasajeros y a la tripulación del avión, que con la misma seguridad que mi padre
morirán en la explosión. Finalmente, respecto de la concurrencia del propósito exigido en la defensa, es obligado destacar que al menos en un caso, las transacciones de acciones de Pampa Calichera, la concurrencia de dicho propósito resulta acreditada con la sola consideración del volumen de acciones ficticias y por ello engañosas y fraudulentamente transadas. En efecto, nadie discute que quien se encuentra en una posición de poder en el mercado por el volumen de acciones que transa, puede determinar con sus transacciones el precio de mercado de las acciones que son objeto de las mismas y que constituye un propósito ineludiblemente buscado por quien realiza transacciones de ese volumen. Si las transacciones en cuestión son ficticias, engañosas y fraudulentas, y los efectos que de ello se deriva para la formación del precio de las acciones sobre las que recaen insoslayablemente son un efecto buscado al momento de efectuar las mismas, al menos con dolo de las consecuencias necesarias, esas acciones serán subsumibles en el tipo contenido en el artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, aún en la errada, como creemos haber demostrado, reconstrucción del mismo y sus requisitos que hemos criticado. Pero ocurre además que transacciones de ese volumen, con el efecto que ellas tienen en el establecimiento del precio de mercado, efectuadas como ocurre en este caso, a precios intencionalmente distintos de los de mercado, inevitablemente efectuadas entonces con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios de las acciones en que recaen, son claramente subsumibles en el tipo penal que se contiene en el tantas veces citado artículo 52 de la Ley de Mercado de Valores, tal y cual lo postula con razón el acusador particular. En esta última hipótesis, si conjuntamente, como ocurre en este caso, las transacciones son ficticias y por ello o adicionalmente engañosas y fraudulentas, por aplicación del principio de valoración integral o exhaustiva de la conducta, debe apreciarse la concurrencia de un concurso ideal entre los delitos previstos en el artículo 52 y 53, sancionado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 75 del Código Penal, como también lo solicita el acusador particular. Otra solución, apreciar un concurso aparente de leyes penales, dejaría sin valorar o lo ficticio, fraudulento y engañoso o el elemento subjetivo. En relación a este primer grupo de hechos, hemos dejado para el final un último alegato de la defensa, en razón de la perplejidad que nos produce su absoluta y manifiesta improcedencia. En efecto, como último argumento, la defensa alega que las transacciones
cuestionadas no constituirían formas de manipulación bursátiles subsumibles en el artículo 53 porque las mismas no tuvieron ningún efecto distorsionador en el correcto funcionamiento del mercado de valores, ni de la formación del precio al interior del mismo, ni de ningún otro aspecto que dependa de dicho funcionamiento. Lo anterior equivale a que un infractor de la ley 20.000 sostuviera en su defensa que sus conductas de tráfico no han afectado la salud pública, no han aumentado el número de personas que concurren a los hospitales por adicción u otras enfermedades. La descripción del tipo penal, de las conductas que se contienen en el tipo penal del artículo 53, no exigen en forma alguna que las mismas produzcan una modificación en el mundo exterior distinta naturalmente de la que constituyen las acciones, ni tampoco y mucho menos que efectivamente lesionen el bien jurídico. Para usar las mismas expresiones usadas por la defensa, dichas descripciones clara e inequívocamente no condicionan la tipicidad de las conductas a que las manipulaciones en que consisten efectivamente hayan distorsionado el buen funcionamiento del mercado bursátil en la formación del precio o en otros aspectos. Es que en definitiva, y como lo hemos apuntado varias veces a lo largo de esta exposición, los delitos contemplados en el artículo 53 son delitos de mera actividad y de peligro abstracto, que no requieren para su consumación ni la producción de un resultado material de modificación del mundo exterior, ni la producción de un resultado jurídico de lesión o puesta en peligro del bien jurídico. Sobre estos extremos existe absoluta unanimidad en la doctrina y jurisprudencia que se ha ocupado de estos delitos, pues no existe ningún autor ni ninguna resolución judicial que haya siquiera introducido un matiz a este respecto. La unanimidad recién referida se explica porque basta la lectura superficial del texto de la ley para constatar que los tipos que ahí se contienen se satisfacen con la sola realización de las conductas, sin que se formule, insistimos, ninguna exigencia adicional. En los supuestos sometidos al conocimiento de este tribunal, las distintas transacciones ficticias que sin duda efectuó el acusado son más que suficientes para la afirmación de su responsabilidad penal por los correspondientes delitos consumados. Y ello con total independencia de la discusión en torno a si con la realización de las mismas él consiguió o no el efecto de manipular el funcionamiento del mercado. Que algún autor, el profesor Londoño, infundadamente, según creemos haber demostrado, condicione la tipicidad de la conducta a que se haya actuado con el propósito de manipular el funcionamiento del mercado, no modifica en modo alguno lo anterior, pues ese autor
también parte de la base que estos son delitos de mera actividad y de peligro abstracto, y no exige que el propósito en referencia haya sido alcanzado para afirmar la tipicidad de la conducta. En suma, para efectos de la tipicidad de la conducta del acusado, por ende, para efectos de la acusación, la alegación de su defensa que estamos comentando resulta absoluta y evidentemente irrelevante, y por ello improcedente para cualquier efecto jurídico, y muy especialmente para el juzgamiento de dichas conductas que está llamado a realizar. La irrelevancia típica y subsecuente improcedencia jurídico-penal del argumento recién apuntado no debería obnubilar, sin embargo, que además lo que en él se señala no es efectivo. Pasando ahora al segundo grupo de hechos que comprende la acusación, la entrega de información falsa, subsumible en el tipo penal contemplado en el artículo 59, letra A de la Ley de Mercado de Valores, lo primero que es necesario destacar es que si bien hay antecedentes ciertos de que se intervino, se adulteró el continente de la información en lo relativo a fecha, puntos tratados, comunicaciones telefónicas y autorizaciones y acuerdos obtenidos por esa vía. Ello, con ser de capital importancia a efectos probatorios, no es lo relevante a efectos del tipo, donde lo relevante es si la información entregada, los antecedentes proporcionados o los hechos certificados se corresponden o no con la realidad, vale decir, si son falsos. De la sola lectura del tenor literal de la descripción de la conducta prohibida que se contiene en el citado 59 letra A, aparece de manifiesto que lo que se pretende proteger no es la integridad del continente, sino la veracidad del contenido, que los antecedentes que se proporcionan o los hechos que se certifican sean verdaderos y se correspondan con la realidad. En síntesis, utilizando una terminología algo equívoca y por ello inexacta y inductiva error, que sin embargo ha tenido un inusual éxito y ya es habitual en nuestro medio, puede decirse que lo que dicho tipo penal prohíbe y sanciona es la denominada falsedad ideológica. Esto es, que en un continente normalmente verdadero se consigne información falsa. Y es precisamente esto último lo que no cuestiona la defensa. Ella no cuestiona, al menos explícitamente, que los antecedentes proporcionados o los hechos certificados mediante la entrega de las actas no se correspondan con la realidad. Lo anterior es a condición que no se entienda que en la confusa referencia que hace la defensa a que las únicas actas verdaderas serían las firmadas por todos los directores e incorporadas al libro correspondiente, está implícita la afirmación de que toda la información
incluida en dichas actas, comprendiendo por ende la aludida en la acusación, es verdadera y se corresponde con la realidad. Ese entendimiento es posible, pero representa, insistimos, una forma extremadamente confusa y por lo mismo equívoca de formular una alegación. En definitiva, se contengan en actas formalmente verdaderas o no, en actas firmadas por todos los directores e incorporadas al libro correspondiente o no, lo trascendente a efectos de afirmar o no la tipicidad de la conducta es si los antecedentes proporcionados o los hechos certificados son verdaderos. En este contexto, la referencia a otras actas distintas de las que figuran firmadas por todos los directores y figuran incorporadas al libro pertinente, que se hacen en la acusación con total independencia de a cuáles actas se les otorgue el calificativo de verdaderas, solo puede tener alcance probatorio. Eso sí, de primerísima importancia, pues tales actas permiten establecer por contraste la falsedad de la información contenida en las actas que la defensa considera verdaderas que fueron entregadas a la superintendencia. Para efectos de lo que es típicamente relevante, para efectos de la veracidad o falsedad de la información contenida en las actas que entregó el acusado a la superintendencia y sobre todo para efectos de la prueba de lo que es típicamente relevante, es indiferente que a las otras actas se las califique de borradores de acta, como pretende la defensa, o de actas originales, como pretende la acusación. Lo único importante y trascendente son las diferencias que existen entre unas y otras actas, que constituyen un poderoso indicio de que los hechos y antecedentes consignados en las actas entregadas no se corresponden con la realidad, lo que puede ser ratificado por otras pruebas, como por ejemplo las declaraciones de los directores que participaron en las reuniones de directorio de las que esas actas pretenden dar cuenta veraz, que este tribunal tendrá la oportunidad de escuchar. En lo relativo a la alegación de la defensa del acusado de que los antecedentes falsos proporcionados y los hechos falsos certificados por este mediante la entrega de las actas, por los documentos en que se contienen, por su naturaleza y contenido intrínseco, y en fin, por el contexto en que se produjo la entrega, carecían de toda capacidad de incidir en el correcto funcionamiento del mercado, que es precisamente lo que subyace y puede dar contenido material a la exigencia a la que la defensa condiciona la tipicidad de que los antecedentes hayan sido proporcionados y los hechos certificados con el explícito propósito de que lleguen a conocimiento del mercado y del público en general,
Cabe apuntar antes que nada que tanto en relación al presupuesto como en relación a la consecuencia y fundamento, la defensa incurre una vez más en un sofisma, en una petición de principio. En efecto, la defensa parte de la base que el tipo penal contenido en el artículo 59, letra A del mercado de valores, efectivamente exige que los antecedentes hayan sido proporcionados para que fueran conocidos por el mercado y por el público en general. Lo que supone exigir aquí también la concurrencia de un elemento subjetivo del tipo de tendencia interna trascendente. Pues bien, lo anterior, que desde la perspectiva de la adecuada protección del bien jurídico dista mucho de ser evidente, es precisamente lo que hay que demostrar que acontece, lo que la defensa no hace en absoluto y de paso adelantamos desde ya no podrá hacer. La sola consideración del tenor literal del tipo, la sola lectura de la descripción de la conducta prohibida que el legislador hace en el artículo 59, letra A, lleva a descartar de plano que la ley formule las exigencias relativas a que concurra el objetivo de posibilitar el conocimiento o propósitos ulteriores. En efecto, la letra de la ley, el tenor literal del tipo, no condiciona ni explícita ni implícitamente la subsunción de la conducta, su tipicidad, a la exigencia de que la información, los antecedentes o hechos hayan sido entregados, proporcionados o certificados con el objetivo que lleguen a conocimiento del mercado o del público en general, entendido como condición insoslayable de su potencial de poner en peligro el bien jurídico, de su potencial de influir o manipular la formación del precio del mercado. A la misma conclusión, esto es, a que la descripción legal no exige que el autor actúe con el propósito de posibilitar el conocimiento de la información por el mercado y por el público en general, y por lo tanto de manipular la formación del precio que exceda el dolo y carezca de correspondencia en el ámbito subjetivo del tipo, se llega comparando lo dispuesto por el legislador en el citado artículo 59, letra A, de la Ley de Mercado de Valores, con lo que correlativamente exige en el artículo 61 de esa misma ley. Efectivamente, en el caso de la disposición aludida en segundo lugar, en la descripción de la acción prohibida, sí se exige expresamente que la realización de la conducta falsaria esté animada por un propósito subjetivo que excede el dolo y no requiere realizarse objetivamente. El propósito de, comillas, inducir a error en el mercado. Vale decir,
en el caso de esta disposición legal, la tipicidad de la difusión de información falsa o tendenciosa es condicionada, expresa e inequívocamente por la descripción legal a que la misma se haga con el preciso objeto de naturaleza subjetiva recién transcrito. La conclusión es obvia, como ya se vio a propósito del delito establecido en el artículo 52 de la misma ley, cuando el legislador de la Ley de Mercado de Valores ha querido condicionar la tipicidad de la conducta a la concurrencia de la búsqueda de un determinado propósito, a la concurrencia de un especial elemento subjetivo del tipo, así lo ha dispuesto expresa e inequívocamente en la descripción que hace de la conducta prohibida. De ello se sigue que si el legislador de la Ley de Mercado de Valores no lo requirió así, expresa e inequívocamente en la descripción legal de la conducta prohibida que se hace en el artículo 59, letra A de la ley, es porque no quería exigir que se actuara con un propósito determinado y de hecho no se lo exigió. Como ya se expuso aquí, en relación al mismo problema en el caso de los tipos contemplados en el artículo 53, frente a una tan clara decisión del legislador, no resulta justificada ni procedente una interpretación que reduce tan radicalmente el tenor literal del tipo en función de pretendidas, y agregamos infundadas, consideraciones relativas a la afectación del bien jurídico. Nuevamente, lo que la defensa del acusado hace es proponer una reducción teleológica del tipo no praten leyem, sino contra leyem, lo que está prohibido no solo en derecho penal, sino antes en derecho en general. La pretensión de la defensa de introducir por vía interpretativa en el tipo penal requisitos que éste no contempla es la pretensión de sustituir al legislador. Más aún, no se trata siquiera de una interpretación, porque no se funda en ningún texto legal, sino de una construcción asentada solo en infundadas disquisiciones puramente teóricas que expresan solo el parecer de quien las formula. En último término, lo que las disquisiciones de la defensa del acusado importan es que debe considerarse una conducta perfectamente normal, lícita y susceptible de generalizarse el proporcionar maliciosamente antecedentes falsos a la superintendencia para efecto de lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores, lo que muy excepcionalmente puede variar solo y únicamente si los antecedentes falsos son maliciosamente proporcionados con el propósito de que puedan llegar a conocimiento del mercado y del público en general, y por ende con el propósito de manipular el buen funcionamiento del mercado, dejando de lado que en muchos casos
le entrega antecedentes a la superintendencia para efectos de lo dispuesto en la ley, no se hace para que lleguen a conocimiento del mercado, del público en general, y por ende, sin el propósito ulterior de incidir en la formación del precio de mercado de los valores, es evidente que justificadamente no es esa la decisión que adopta el legislador. En efecto, en ejercicio de su facultad exclusiva de definir con relativa libertad el potencial peligro de lesión que va a recoger y procura prevenir con la tipificación, el legislador considera, a nuestro entender con toda razón, peligrosa para el buen funcionamiento del mercado de valores cualquier conducta que importe proporcionar antecedentes falsos a la superintendencia para efecto de lo dispuesto en la ley. La distinta solución adoptada por el legislador en el caso del tipo que se contiene en el artículo 61 se explica, al igual que en el caso de la conducta descrita en el artículo 52, por el carácter relativamente equívoco, objetivamente no tan intrínsecamente peligroso del comportamiento que allí se describe. No se trata de la conducta maliciosa de proporcionar antecedentes falsos o certificar hechos falsos para efecto de lo dispuesto en la ley, sino solo de la de difundir noticias falsas o tendenciosas que pueden ser de cualquier clase o sobre cualquier cosa, que sin la referencia a la finalidad buscada podría ser para cualquier efecto y carentes de toda capacidad, aún potencial, de afectar el buen funcionamiento del mercado de valores. Sin la referencia a la finalidad de la conducta, quedaría comprendida como una noticia tendenciosa la información que un reportero da de que un determinado producto ha provocado daños a la salud, aunque obviamente es la difusión de una noticia y no tiene efecto o pretensión de inducir error al mercado. Finalmente, respecto de este segundo grupo de hechos, el otro argumento que expone la defensa del acusado es que los antecedentes falsos proporcionados por el acusado mediante la entrega de las actas no se encontrarían entre aquellos antecedentes que, según la Ley de Mercado de Valores, aquel estaba obligado a entregar a la superintendencia. Por lo tanto, en relación a esos antecedentes contenidos en el acta que entregaba, el acusado no estaba sometido a un deber de veracidad y por ello esta entrega de información falsa no realiza el tipo. En otros términos, el deber de ser veraz que prescribe la norma contenida en el artículo 59, letra A, de la Ley de Mercado de Valores, solo alcanza a los antecedentes o hechos que esa misma ley establece, expresa y específicamente que deben proporcionarse o certificarse. A esa obligación expresa y específica sería a la que se refiere la exigencia legal de que los antecedentes deban proporcionarse o los hechos certificarse
para los efectos de lo dispuesto en esta ley. Y precisamente los antecedentes falsos que se contenían en el acta no se encuentran entre aquellos que la Ley de Mercado de Valores dispone expresa y específicamente que se deben proporcionar a la superintendencia, a una bolsa de valores y al público en general. Si ello fuera como pretende la defensa, obviamente el proporcionar maliciosamente esos antecedentes falsos no infringe la prohibición legal y no realiza el tipo ni el contenido de antijuridicidad. Ahora bien, en primer lugar, el argumento precedentemente reseñado, de un lado, imponte incurrir una vez más en un sofisma, en una petición de principio, pues toda la argumentación presupone que se ha demostrado aquello que hay que demostrar. Esto es, presupone que se ha demostrado que los antecedentes falsos que el acusado proporcionó maliciosamente no son de aquellos a que se refiere el artículo 59, letra A de la Ley de Mercado de Valores. Afirmación que en todo caso y según se expondrá, solo puede fundarse en una errada interpretación de lo dispuesto en esa disposición legal. De otro lado, dicha argumentación solo puede fundarse en un error de derecho, y ello en el sentido más elemental de desconocer la letra misma de la ley. Lo anterior, por cuanto la Ley de Mercado de Valores sí alude expresa e inequívocamente a la información adicional a la que pide con carácter general que la superintendencia puede solicitar a efecto de sus facultades de vigilancia. Comenzando por esto último, el artículo 7, inciso segundo de la Ley de Mercado de Valores, junto con aludir a la facultad de la superintendencia de establecer deberes de información de carácter general, alude expresamente a la facultad de la superintendencia para efectuar requerimientos adicionales de información que se expliquen por la necesidad de supervisar el tipo de actividad o industria. Por lo tanto, de la puesta en relación de lo dispuesto en los artículos 7, inciso segundo, y 59, letra A de la misma ley, resulta que la Ley de Mercado de Valores sí contempla expresamente la obligación de los actores del mercado de proporcionar información veraz a la superintendencia cuando ésta la solicita en el ejercicio de sus facultades de vigilancia o fiscalización. Pero aun cuando se disienta del alcance que hemos dado a lo dispuesto en el artículo 7, ocurre que, según ya se adelantó, consideramos cerrada la interpretación que la defensa asume de la referencia legal a que los antecedentes se hayan proporcionado para los efectos de lo dispuesto en esta ley. Según es manifiesto de lo expuesto a este respecto, la interpretación de la defensa asume
que la disposición transcrita importa la exigencia de que exista en la misma ley de valores o suponemos en las directivas complementarias que haya dictado la superintendencia una concreta disposición en que esté establecida expresamente y con carácter general la obligación de proporcionar o certificar los específicos antecedentes o hechos de que se trate. Desde ya parece evidente que no es lo anterior lo que dice la ley, y ello en circunstancias que no se divisa que hubiera existido ningún obstáculo para que, si eso era lo que quería disponer, lo hubiera hecho expresamente. Resulta así que la interpretación explícitamente correctora restrictiva asumida por la defensa no encuentra ningún respaldo en la letra de la ley, que solo alude en términos muy generales a los efectos de lo dispuesto en ella y no contiene ninguna referencia a concretas obligaciones impuestas por específicas disposiciones de la misma o de la normativa complementaria, o a que esas específicas disposiciones, o a que en esas específicas disposiciones, de un lado, estén expresamente establecidos deberes de carácter general y señalados de otro lado también expresamente los antecedentes o hechos alcanzados por esos deberes generales. La ley tampoco contiene exigencia alguna respecto a que dichos antecedentes o hechos deban estar referidos a materias específicas, como no sea naturalmente la amplia exigencia que la información sea necesaria para que la ley pueda alcanzar las finalidades que la informan. Desde una primera percepción, la referencia a que los antecedentes se proporcionen y los hechos se certifiquen para efectos de la Ley de Mercado de Valores no puede sino entenderse como una referencia al cumplimiento de las finalidades de la ley. Esto es, para efecto de que la ley pueda alcanzar sus propósitos, vale decir, a efectos del adecuado funcionamiento de la Ley de Mercado de Valores y sus instituciones. Si lo anterior se relaciona con que el artículo 2 de la ley expresamente contempla la función de vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de la ley por parte de la superintendencia, resulta evidente que lo solicitado a efectos de cumplir con esa función de vigilancia es solicitado a efecto de lo dispuesto en la ley, que es la que dispone esa función de vigilancia. Por ende, también desde esa perspectiva, es indiferente que las actas hayan sido solicitadas en ejercicio de facultades contempladas en la Ley de Mercado de Valores o en la Ley Orgánica de la Superintendencia, porque en todo caso son necesarias para cumplir la función de vigilancia o control que el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores dispone
que debe cumplir la superintendencia. El sentido de la alegación de la defensa relativo a que las operaciones a que se refieren las actas cuestionadas sí fueron informadas verazmente a la superintendencia, a las bolsas de valores y al público en general, se nos escapa. Ello por cuanto la entrega de esa información nada tiene que ver, nada agrega, ni nada sanea a que con la entrega de las actas se proporcionaron antecedentes o se certificaron hechos que no se corresponden con la realidad. Esto es, que eran falsos, que es lo único de lo que depende la afirmación del carácter delictivo de la conducta en este segundo grupo de hechos. En el ámbito de la pura especulación puede aventurarse que lo que está confusamente detrás de esa alegación es la afirmación de que solo las operaciones resultarían alcanzadas por el deber de informar verazmente que se contiene en el citado artículo 59, letra A, y que correlativamente dicho deber no alcanzaría la información contenida en las actas en referencia. Pero si ese es el argumento subyacente, entonces solo y únicamente se está reiterando la segunda alegación de la misma defensa que hemos expuesto latamente, y por lo mismo nos remitimos a los argumentos en contrario que allí invocamos y que creemos suficientes para contrastarla y refutarla. Por parecernos manifiestamente infundada y carente de todo sustento en los hechos sometidos a conocimiento de este tribunal, no nos haremos cargo de la alegación de la defensa relativa a que la conducta del acusado no cumpliría con la exigencia de haber actuado con una determinada clase de dolo directo, que según dicha defensa se contendría en el tipo penal que nos ocupa. Al respecto, nos limitaremos a apuntar, de un lado, que la doctrina que más recientemente se ha ocupado del punto, apoyada, eso sí, al menos parcialmente, en pronunciamientos más antiguos, con argumentos concluyentes que compartimos, ha cuestionado y en definitiva refutado la pretensión de algún sector de la doctrina más antigua de que el empleo en la descripción legal de expresiones como maliciosamente u otras semejantes importen la exigencia de una actuación con dolo directo. De otro lado, habida cuenta del cargo que tenía el acusado en las sociedades involucradas, de que es indiscutida su participación en las reuniones de directorio de que dan cuenta las actas, y en fin, del rol que desempeñó en la entrega de las actas, nos parece evidente que en razón del grado de conocimiento de lo apuntado
puede fácilmente inferirse que él tenía de la falsedad de la información contenida en las actas que voluntariamente entregó, resulta claro que dicho acusado actuó con el grado de conocimiento y voluntad que definen el dolo directo. En suma, las conductas desplegadas en cada caso por el acusado satisfacen sobradamente todos los extremos de las descripciones de las conductas prohibidas que se contienen en los artículos 53 y 59, letra A, de la Ley de Mercado de Valores, por lo que corresponde que en definitiva este tribunal dicte sentencia condenatoria a su respecto en los términos solicitados en la acusación fiscal a que hemos adherido. Finalmente, acompañamos a efectos vivendi la primera sentencia en que la Corte Suprema tuvo oportunidad de pronunciarse sobre algunos de los tipos penales contemplados en la Ley de Mercado de Valores, en concreto sobre el contenido en el artículo 53, inciso segundo de dicha ley. En la resolución que acompañamos, de un lado se rechazan construcciones del contenido del tipo que constituye su objeto, planteadas por quienes tenían el rol de defensores en el juicio sobre el que resuelve, que resultan muy cercanas a las aquí desarrolladas por la defensa del acusado. De otro lado, en ella se esclarece el contenido de lo injusto, la objetividad jurídica y su afectación en términos muy similares a lo que hemos expuesto a lo largo de este largo. Bien, muchas gracias. Tal como lo habíamos previsto en el día de ayer, entonces, vamos a escuchar las alegaciones de la defensa en el día de mañana. Su señoría, es una consulta solo por un tema de programación y planificación de nuestra prueba. Si es posible que la defensa pudiera transparentar el día de hoy si mañana su representado va a declarar o no, porque eso depende si citamos o no citamos testigos mañana y a cuántos. Solo si se puede decir, si no, no importa. Si la defensa desea plantearlo libremente, pero el tribunal sin duda no está en condiciones de exigírselo. No, es una solicitud en todo caso, magistrada. De solicitud vía tribunal, desde ya no es algo que le podamos exigir en este minuto. Si la defensa libremente quiere hacer alguna expresión al efecto, puede hacerlo, pero no es algo que le estemos pidiendo. Gracias. Bien, entonces, si no hay alguna otra petición, sí, vamos a recibir entonces el fallo que acompañó el abogado querellante, y con ello ponemos término a la audiencia. Nos vemos entonces en el día de mañana a las 9 con las alegaciones de apertura de la defensa. Que estén bien. Gracias.